¿Qué tal, hermanos? Buenos días. ¿Cómo se encuentran todos hoy? ¿Bien? Qué bueno, me da mucho gusto ver algunos rostros, ya que hace algunas semanas no nos veíamos y a otros conocerles, ¿verdad? Con algunos nada más hemos hablado por teléfono, pero no nos conocemos, así es que Dios les bendiga y qué bueno que están por acá, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con el estudio de el libro de Jonás. Hoy corresponde estudiar el capítulo 3 todo completito, los versículos 1 a 10. Así es que en lo que ustedes abren sus Biblias y buscan Jonás capítulo 3, yo quisiera introducir el mensaje de hoy diciéndoles lo siguiente. La historia de el profeta Jonás es una representación de la salvación individual, lo que a él le aconteció. En este capítulo número 3 vamos a ver que también le aconteció a la ciudad de Nínive. Jonás, aunque conocía de Dios, él realmente estaba alejado de Dios, estaba perdido prácticamente. Él tuvo que pasar por esa tremenda situación de ser arrojado en medio de una tempestad al mar, de estar viviendo, ¿verdad?, momentos de zozobra ahí en una nave de madera que era muy probable que se iba a quebrar si hubiera transcurrido más tiempo. Después de que él vivió esos momentos angustiosos, fue echado al mar. Y ahí en el mar, pues imagínense ustedes nada más, ¿verdad? Ser tragados por un pez. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez los ha mordido un perro, un gato o algún animal y pues se siente muy feo, ¿verdad? Que ese animal tenga su boca o su hocico en tu piel. Pues a él no lo mordió una parte del cuerpo el pez, a él se lo tragó completito. Y obviamente ya ahí adentro del pez, Jonás pudo experimentar, pues estar ahí tratando de sobrevivir, ahí nadando, ¿verdad? En medio, pues de jugos gástricos, en medio de restos de animales que ese pez, pues seguramente se tragó, en medio de algas y de otras plantas marinas, estar luchando por sobrevivir en medio de esos jugos gástricos, porque así como en un pez, ¿verdad? Hay mucho jugo gástrico, ¿verdad? Que son ácidos prácticamente, pues su piel pues se quemó, ¿verdad? Su piel se marcó. Entonces, estar sobreviviendo, él ya estaba prácticamente dado por muerto, lo que explicaron maravillosamente nuestros hermanos, ¿verdad? En el capítulo anterior, él prácticamente se estaba dado, él se había dado por muerto. Él entendió en ese momento que tenía que arrepentirse. Clamó a Dios y él dijo, ¿verdad? Ahí en el capítulo 2, versículo 9, porque la salvación es de quién? De Jehová. De Dios es la salvación. Él clamó, ¿verdad? Al final fue este gran clamor a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, él finalmente fue vomitado ahí a las orillas, ¿verdad? De la playa y vivió. Él volvió, ahora sí que después de darse por muerto, él físicamente volvió, aunque Dios ya lo había dado, ya lo había sanado espiritualmente. Él estuvo, ¿verdad? 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez. Eso es espantoso. Yo no sé si algunos de los que están aquí tengan claustrofobia, ¿verdad? Pero imagínense estar en un lugar estrecho. La gente que tiene este padecimiento, pues me dicen que cuando están ahí en un lugar estrecho, en el vagón del metro, en un ascensor, pues sienten que se ahoga, que les falta el aire. Ahora, imagínense estar, ¿verdad? Ahí y a oscuras, por si fuera poco, en la total oscuridad. Digo, no sé si adentro del pez había un switch, ¿verdad? Como aquí para poner la luz, ¿no? O me voy ahí dentro del pez, había un buen sillón, ¿verdad? De esos que se reclinan, así, como en el avión, para estirar los pies. Seguramente que no. Todo eso tuvo que experimentar Jonás para al final de cuentas poder clamar a Dios y reconocer, arrepentirse. Y entonces fue ahí cuando Dios obró ese milagro, ¿verdad? De ponerlo, de depositarlo a salvo en las playas, ¿verdad? Y ahí nos quedamos la semana pasada. Y eso mismo que experimentó Jonás, vamos a estudiar en este capítulo, lo va a experimentar no una persona, no 5, no 10, sino más de 120,000 personas que eran los habitantes de la ciudad de Nínive. Hermanos, yo nada más de hablar estas cosas,
Si ustedes me puedan ver, estoy así como chinito, ¿verdad? De estar pensando en todo lo que Dios hizo en ese momento con esas personas. Pero sin más preámbulo, vamos a abrir nuestras Biblias, yo espero que ya lo tengan. Vamos a leer Jonás capítulo 3, versículos 1 a 10. Dice así Dios en su bendita palabra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron el ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hermanos, en estos 10 versículos nosotros encontramos la siguiente verdad. Aunque es necesario que el creyente predique la palabra de Dios, la salvación es completamente la obra de Dios. Aunque es necesario que los cristianos prediquemos la palabra de Dios, la salvación es completamente la obra del Señor. El pasaje está dividido en 5 partes, 5 puntos, ¿verdad?, de este bosquejo. El primero lo encontramos ahí en los versículos 1. Dios volvió a hablar al profeta, si quieren cambiar la lámina, ¿verdad? Dios volvió a hablar, y acuérdense que esta frase, ¿verdad? Y vino palabra de Jehová, era una frase muy común en el Antiguo Testamento, que Dios utilizaba para hablarle a los hombres que él iba a utilizar. Entonces, Dios le vuelve a hablar. Ahí en los versículos 1 y 2 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Este capítulo número 3, hermanos, a veces nosotros cometemos el error cuando leemos la palabra de centrarnos en el hombre. Pero en realidad, no, estos versículos 3, este capítulo 3, empieza de una manera implícita, no hablando del hombre, sino hablando de ¿quién? De Dios. Fíjense cómo Dios muestra su misericordia para este hombre, para este profeta Jonás. Si Dios fuera simplemente justo, bueno, ante tanta desobediencia y las oportunidades que ya le había dado al profeta Jonás, Dios hubiera dicho, ¿verdad? Bueno, pues Jonás, ahí estás en el vientre del pez, te arrojaron al mar, hasta ahí llegaste. Pero no empieza ahí, empieza diciendo que Dios nuevamente le habló a Jonás. ¿Okay? Dios había salvado a Jonás de una manera física, pero sobre todo de una manera espiritual. ¿Para qué? Para que Jonás cumpliera el mandato que Dios ya le había dado. Levántate y ve a Nínive, ¿verdad? Eso es lo que le había dicho en el primer capítulo, en los primeros versículos. ¿Era un mandamiento complicado? ¿Era un mandamiento difícil de hacer para un profeta? No. No, ¿verdad? No era absolutamente nada difícil. Nosotros sabemos cómo eran los ninivitas, ya lo sabemos. Ellos eran sanguinarios, destazaban a las personas, las cortaban en partes, las enviaban a las regiones, eran idólatras, adoraban, ¿verdad? Al dios pez, a su hijo pececito, ¿verdad? Y a su esposa pez, era una familia de dioses de peces, ¿verdad? Bueno, era un pueblo idólatra, ¿ok? Entonces, fíjense que cuando nosotros leemos, empezamos a leer esto del capítulo 3, es como si nosotros estuviéramos en un
de jabú o de yabú que dicen los jóvenes, ¿verdad? Como que estuviéramos regresando al capítulo número 1. Los versículos, lo que dice aquí en el 3 es prácticamente idéntico a lo que dice en el capítulo número 1, ¿verdad? Y nosotros creemos que es algo diferente, pero era exactamente lo mismo. ¿Es el mismo Jonás? ¿Sí o no? ¿O es otro? ¿El mismo mandato? Sí. ¿A dónde tenía que ir? A la misma ciudad, ¿verdad? Vemos que las cosas son iguales. En el versículo 3 nosotros encontramos el segundo punto de este mensaje. Ahora hay un cambio. A diferencia del el capítulo 1, vamos a encontrar que Jonás sí va a obedecer. ¿Okay? Jonás va a obedecer a diferencia del capítulo número 1. Y dice el versículo 3 de este capítulo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. ¿Okay? Algunos cristianos, cuando leen esta parte de Jonás, dicen, ya ves, Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Si tú le fallas a Dios, no te preocupes. Dios te va a dar una segunda oportunidad, ¿no? Y obviamente pensar de esa manera es pensar equivocadamente. ¿Por qué? Porque estamos centrándonos en el hombre y no centrándonos en Dios. Es cierto, ¿verdad? Dios vuelve a dar segundas oportunidades, terceras, cuartas y quintas, para que los hijos de Dios hagan su voluntad. Pero nosotros tenemos que recordar algo muy importante. Muy, pero muy importante. Si nosotros vemos este pasaje de la Biblia de esa manera, nos estamos centrando en nosotros mismos. Y nosotros podríamos pensar también lo siguiente. Dios a todas las personas les ha dado segundas y terceras oportunidades para que hagan algo. La respuesta es no. Piensen ustedes, por ejemplo, en Moisés. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando el pueblo estaba cediendo en el desierto? Moisés vio que la gente no tenía agua, ¿verdad? Habló con Dios y Dios, ¿qué hizo? Moisés, háblale a esa roca, a esa peña, y te va a dar, ¿qué? Coca-Cola, ¿no? ¿Qué le iba a dar? Agua. Moisés, estando un poco molesto, ¿qué hizo? Le pegó, ¿verdad? Y por ese detalle tan pequeño, Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Okay? Moisés no entró a la tierra prometida. Un ejemplo más. David cometió un pecado que por todos nosotros es sabido, ¿verdad? Él adulteró con una mujer muy fea, por cierto, ¿eh? ¿Sí? Nadie le iba a hacer caso a esa mujer, Betsabé, nadie, absolutamente ningún hombre se iba a fijar. Dios le dio a David una segunda oportunidad. Después de que David adulteró con ella, después tuvo que engañar o tratar de engañar al esposo de esta mujer llamado Urías. Después, como Urías fue tan noble que no se dejó caer en los engaños del rey David, lo dejó que lo pusieran al frente, le dijo a sus comandantes, cuando esté lo más duro de la batalla, aléjense y que el enemigo haga de él lo que quiera. Y eso ocurrió y él murió. Murió Urías. David tuvo una segunda oportunidad. ¿Qué le pasó a su hijo? Murió. Después de eso, más adelante David quiso edificar un templo, ¿verdad? David decía, bueno, Dios, ¿cómo es posible que yo viva en este palacio tan grande, tan hermoso, ¿verdad? Con todas las comodidades, tengo aquí mi aire, ¿verdad? Tengo comida, tengo todo. ¿Y tú dónde vives? Tú vives en un tabernáculo, ¿verdad? En una especie de carpa portátil. Eso no es justo, te voy a hacer un templo para que tú habites. ¿Qué le dijo Dios? No, no. Tú no me vas a hacer un templo porque tú has sido un hombre que has derramado mucha sangre. ¿Le dio una segunda oportunidad a David? No. Hermanos, pensar que Dios te va a dar una segunda oportunidad después de que tú has desobedecido, de que tú has pecado, es pensar humanistamente. Es pensar incorrectamente. Nosotros no tenemos, ¿sí?, el derecho de fallarle a Dios y querer reclamarle segundas, terceras o cuartas oportunidades. Si Dios no las da,
no es porque tú y yo no las merezcamos, es solamente por su gracia, es solamente por su misericordia. Si Dios no hubiera intervenido en la vida de Jonás, Dios con una segunda oportunidad hubiera fallado, así como tú y yo le fallamos a Dios. ¿Cuántas veces a ti Dios te ha dicho, por favor, predica el evangelio? ¿Y tú predicas el evangelio? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, por favor, cambia, respeta y llama a tu esposa? ¿Y tú lo haces siempre? O a las mujeres, a ver, mujeres, respeta a tu marido, sujétate a su autoridad. ¿Y si lo hacemos o lo hacen el 100% de las veces? No, ¿verdad? ¿Ok? Nosotros solamente por la gracia y la misericordia de Dios y por todo lo que Él nos da las bendiciones, y algo que no se nos debe olvidar, para que hagamos la voluntad de Dios, Dios normalmente interviene. Él hizo algo con Jonás, Él lo cambió, Él lo transformó. ¿Okay? Si Dios no hubiera, ¿verdad?, intervenido, la misión de ir a predicar a Nínive de parte de Jonás, a lo mejor nunca se hubiera podido llevar a cabo. Y seguramente Dios hubiera tenido que utilizar a otra persona. Dios no solamente te da algunas segundas oportunidades a ti y a mí, sí, y no solamente Dios cambia las circunstancias, Dios hizo algo más importante. Dios cambió el corazón de Jonás. Cuando Jonás estaba dentro de ese pez que clamó a Dios y se arrepintió, Dios lo tocó y Dios cambió su corazón. Aunque obviamente esa transformación le duró a Jonás solamente en el capítulo 3. En el capítulo número 4 que vamos a estudiar la siguiente semana, vamos a ver que Jonás volvió a las andadas, así como algunos de nosotros. Cuando nosotros estamos, ¿verdad?, en un problema, clamamos, le pedimos perdón a Dios, en ese momento nos arrepentimos, hay una sinceridad de nosotros, corregimos el camino. Pero ¿qué pasa con nosotros una semana, un mes, 2 meses, un año más adelante? Probablemente le volvamos a fallar al Señor. Entonces piensa en esto. El mandato de Dios era el mismo. Ve a la ciudad de Nínive. Pero Jonás, aunque ahora ya había estado, ya era transformado, que ya había sufrido todo lo que les acabo de narrar, él fue y obedeció. Yo te preguntaría en esta mañana, para que tú realmente cambies tu forma de vivir, tu cristianismo sencillo, tu cristianismo ligero, ¿necesitarás pasar por algo tan fuerte como pasó Jonás? Algunos de nosotros a lo mejor sí necesitamos pasar como Jonás por algunas pruebas difíciles en nuestro camino. Si Dios ve que esa va a ser la única manera en la cual realmente tú quieras vivir de una manera justa, santa, piadosa, como Dios quiere, hermano, no te sorprendas. ¿Ah? Como yo les dije en la primera o la segunda predicación de Jonás, probablemente Dios esté preparando tu tormenta. ¿Sí? Probablemente Dios esté preparando tu tormenta y mi tormenta si tú y yo no nos arrepentimos y empezamos a caminar como Dios quiere. Ahora, cuando Dios cambia el corazón, se van a producir cambios profundos en la vida y no solamente en las circunstancias. Y así vas a poder obedecer a Dios, ¿verdad? Y ojalá esa obediencia te dure para toda la vida. ¿Okay? Hermanos, en la Biblia vemos los ejemplos de personas a que así como Jonás, Dios las transformó. Por ejemplo, Saulo de Tarso, él era un perseguidor de la iglesia. Él asolaba a los cristianos, los azotaba, daba su consentimiento hasta que, para que los mataran. Pero después de lo que él experimentó en el camino a Damasco, llámese su conversión, él se convirtió en pastor, Pablo el apóstol a los gentiles. Moisés en el Sinaí, Moisés, él era un asesino. Él venía de haber matado a un egipcio, huyó, era un prófugo de la ley. Pero Moisés después del Sinaí, acuérdense que él antes de que obedeciera a Dios, él le decía a Dios, oye, Señor Dios, es que, pues yo quién soy, soy un hombre, soy difícil, ¿verdad? Difícil de hablar. Algunos dicen que era tartamudo. Entonces, soy difícil, pero después del Sinaí, Moisés fue transformado y utilizado. Abraham, Abraham, sí, es cierto. Abraham, que después fue el padre de la fe, el padre de la nación de Israel, pero él antes de eso era un idólatra. ¿Okay? Él era un idólatra, era un hombre rico, poderoso, pero él tuvo que dejar esa idolatría para hacer la voluntad de Dios. Y por último, ¿qué me dices de ti? ¿Cómo eras tú antes de conocer a Cristo Jesús? ¿Cómo era tu vida?
¿Qué hacías? ¿En qué estabas metido? ¿En drogas, en fornicación, en adulterio, en delincuencia? ¿En qué estabas metido? O a lo mejor estabas lleno de orgullo, o eras corrupto, qué sé yo. ¿Y qué pasó después de que fuiste transformado? Después de que entendiste el evangelio, Dios te perdonó, te hizo una nueva criatura. Entonces tu vida cambió. Y así tiene que ser para todos y cada uno de nosotros. Dios no nos da segundas oportunidades, hermanos. Dios nos da una vida nueva para que la podamos nosotros vivir, ya no de acuerdo a nuestra manera, sino de acuerdo a la manera de Dios. En el versículo número 4, nosotros encontramos que Jonás, ahora sí, ¿verdad? Con la intervención directa de Dios, él ya iba a obedecer e iba a predicar. El punto número 3 de este mensaje es que la predicación de Jonás. Y comenzó Jonás a entrar en la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ok. Hermanos, déjenme decirles que este relato que nosotros encontramos de Jonás, aquellas personas que son opositoras a la Biblia, la catalogan, ¿verdad?, como si fuera una aventura, una fábula, una fantasía. Y déjenme decirles que a algunos de ellos no les faltaba razón, y les voy a decir por qué. La ciudad de Nínive estuvo escondida bajo arenas del desierto. Acuérdense que allá en esa parte de Mesopotamia es desértica, ¿verdad? Y hay tormentas de arena. Y después, ¿verdad?, de que los asirios dejaron de ser una gran potencia, obviamente lo conquistaron otros pueblos y esa ciudad empezó a entrar en abandono y las arenas empezaron a cubrir. Entonces, desde más o menos el siglo I antes de Cristo hasta el año 1800, esa ciudad estaba prácticamente desaparecida. ¿Sí? Entonces, allá por los años 1800, los arqueólogos investigando empezaron a hacer sus excavaciones, ¿va? Así como las hacen en México, en Egipto y en otros lados, y empezaron a darse cuenta que había murallas en esa ciudad de Nínive, ¿verdad? Y poco a poco fueron haciendo más y más excavaciones y encontraron que la ciudad actualmente tiene un diámetro de unos 100 kilómetros. ¿Ok? Es bastante grande, una ciudad de 100 kilómetros. Y no solamente eso, en el capítulo número 4 se nos dice que la población de esta ciudad era de más de unos 120,000 habitantes. Era una cantidad de población inmensa para aquella época. ¿Ok? Roma, ¿verdad? Unos siglos después que llegó a ser la capital, ¿verdad?, de todo el mundo y del Imperio Romano, no llegaba, ¿verdad?, ni al millón de habitantes. Entonces, 120,000 era una cantidad muy grande. ¿Ok? Y Jonás llegó ahí a esa ciudad y Jonás era él mismo, sin que abriera la boca, él mismo era un ejemplo de lo que Dios había hecho en su vida. Hermanos, cuando tú estás, yo no sé si alguna vez tú te has quemado con algún ácido, algunas personas que son mecánicos así se han quemado con ácido, pero o con aceite caliente, etcétera. ¿Okay? Ese tipo de quemaduras dejan marcas. Y Nínive estaba cerca, ¿verdad?, de los puertos. La gente que veía, ¿verdad? Porque el que Jonás haya sido tragado por un animal como un pez y después vuelto a vivir no fue algo privativo de él. O sea, es un evento que ha ocurrido a lo largo de la historia, ¿verdad? El último y más reciente ocurrió en 1927, donde un pescador cayó al mar, exactamente le pasó como a Jonás, fue tragado, lo pudieron rescatar sus compañeros y salió con vida, pero sí salió con muchas heridas, ¿verdad? Con las quemaduras de los ácidos. Eso fue en 1927. Entonces, imagínense, Jonás estuvo ¿cuánto tiempo? 3 días y 3 noches. Seguramente los ácidos que él tenía, que sufrió todo su cuerpo, pues le dejaron marcas. Entonces Jonás, sin que abriera siquiera la boca, era una marca. Yo te preguntaría a ti en esta mañana, ¿qué marcas distintivas tienes tú de que eres un cristiano? Cuando tú vas caminando y la gente puede decir, este es un cristiano. ¿Qué marcas distintivas tienes? Algunos no tenemos de ese tipo de marcas, ¿verdad? Y hermanos, con esto no quiero ser superficial, pero bueno, algunos de nosotros no nos vestimos, ¿verdad?, como cristianos, ¿sí?
Algunos de nosotros nos gusta traer la ropa rota, ¿verdad? En las piernas, en la parte de atrás, etcétera, etcétera. Ya ni digo más. Y estamos a la moda, ¿verdad? Nadie se imaginaría que tú eres un cristiano. O igual las mujeres, la Biblia nos dice que las mujeres tienen que vestir como decorosamente, ¿verdad? Que su atavío, ¿verdad? Tiene que ser elegante y no tienen que traer ningún tipo de prendas que sean provocativas ni que llamen la atención. Hermanos, Jonás, sin que dijera nada, tenía las pruebas de que había pasado por la experiencia de haber sido tragado por un pez. Tú y yo como cristianos, sin que abramos nuestra boca, ¿qué señales le estamos dando al mundo de que somos cristianos? Jonás empezó a abrir la boca y Jonás dijo nada más 8 palabras, que fue lo que Dios le mandó. ¿Qué dijo Jonás? ¿Qué es lo que Jonás predicaba? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Cuántas palabras son? ¿Cuántas palabras? Hermanos, díganme por favor. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Cuántas palabras son? 8, ¿verdad? 8 palabras, nada más. Ese fue su mensaje de Jonás. Imagínense que nosotros invitáramos al pastor de al lado, ¿sí? O al pastor de allá de la esquina y que viniera un día y abriera la Biblia y nada más les leyera un versículo y después se dijera, ay, nos vemos y se fuera. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Qué dirían? Ah, bueno, a lo mejor algunos estarían bien contentos. Ahora sí acabamos rápido el sermón, ¿verdad? Y no se tardó tanto como el pastor Javier, ¿eh? ¿No? ¿Qué pensarían? Oiga, ¿saben qué? Pues ya no lo inviten, ¿verdad? Pues, en balde la ofrenda, ¿no? Nada más vino y dijo un versículo y se fue. ¿Qué pensarían ustedes de un mensaje así? Además, no tuvo una introducción, ¿verdad? No tuvo un bosquejo, no tuvo ilustraciones, no tuvo una proposición, no tuvo una conclusión. Eso es lo que decía Jonás. El mensaje de Jonás era simple, era muy simple. Pero con ese simple mensaje, el efecto de este mensaje de parte de Dios iba a ser espectacular. Ese mensaje de que de aquí a 40 días Nínive será destruida iba a producir un gran efecto. Y eso es una prueba fehaciente de que la salvación es completamente la obra de Dios y no es el resultado de la capacidad de un orador, no es el resultado de los grandes recursos que pueda tener una persona que enseña la palabra, no es el resultado, ¿verdad?, de métodos para poder predicar la palabra del Señor. ¿Por qué es así? Porque el que convence a las personas de pecado, de juicio y de justicia y los lleva al arrepentimiento es el Espíritu Santo. No es ningún predicador. No eres tú ni soy yo. Es el Espíritu Santo. Obviamente lo que Dios quiere es que seas tú el que hables, ¿sí? Pero es el Espíritu Santo. No hay ningún predicador, ningún pastor, ningún conferencista, por más famoso que sea, que pueda convertir a nadie. Tú te has convertido en cristiano por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios. Evidentemente Dios utilizó a personas para que te comunicaran el mensaje, para que te comunicaran el evangelio. Entonces ninguno de nosotros nos podemos decir que somos ganadores de almas, como alguna gente suele decir y hablar de él mismo, ¿eh? Que son ganadores de alma. Nosotros somos solamente siervos inútiles, que hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, nada más. Y yo espero que tú quieras ser un siervo inútil todo el tiempo, todos los días de tu vida. En el punto número 4 de este mensaje, y que abarca de los versículos 5 al 9, nosotros encontramos la respuesta de la predicación que hizo Jonás. Dice el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por el mandato del rey de sus grandes, diciendo:
hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino que cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino de rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Hermanos, nadie puede resistir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. El Espíritu Santo está trabajando en este mundo para convencer a las personas de pecado, de juicio y de justicia. Nosotros solamente tenemos que hablar el mensaje. Dios se va a encargar del resto. Ninguna persona, por orgullosa que sea, por altanera que sea, por rica o poderosa que sea, se puede resistir a lo que Dios va a hacer con esa persona. Absolutamente ninguna persona. Les voy a decir algo. Desde la primera vez que yo escuché el Evangelio hasta que Dios tocó mi corazón, me tardé un año. Yo en mi mente divagaba y decía, no, pues es que pues yo puedo ser mejor que estos jóvenes, estos señores que se dicen cristianos, ¿verdad? Pues yo puedo ser igual o mejor que ellos. No necesito convertirme en cristiano, ¿eh? Qué iluso estaba, ¿verdad? ¿Sí? Nadie puede convertirse en nada. El único que nos convierte en cristianos es Dios. Ni tú mismo te puedes convertir en cristiano. Es Dios el que te convierte. Es Dios. Y si no me crees, bueno, ve conmigo a la palabra, a Efesios capítulo 2, versículos 1 a 7. Efesios capítulo 2, versículos 1 a 7. ¿Ya están ahí? Efesios capítulo 2, versículos 1 al 7. ¿Sabes cuál era tu estado antes de conocer a Jesucristo? El que dice aquí, ¿okay? Efesios capítulo 2, versículos 1 al 7. Nosotros, al igual que los ninivitas, antes de escuchar la predicación de Jonás, estábamos muertos espiritualmente. Dice así Dios en su palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, todos estábamos igualitos que los ninivitas. Ellos eran asesinos, ¿verdad? Ellos eran idólatras. Ellos descuartizaban a las personas. Ellos tenían muchas prácticas paganas que los alejaban de Dios. No conocían a Dios. Igual que todos nosotros. Igualito que los demás. Nosotros encontramos en estos versículos un gran detalle de lo que los cristianos llamamos frutos dignos de arrepentimiento. Cuando una persona se entrega a Cristo Jesús, esa persona, si es un verdadero creyente, en automático va a ser frutos, ¿verdad? Y nosotros les llamamos frutos dignos de arrepentimiento. Fíjense qué es lo que hicieron estos hombres. La gente de Nínive en realidad sí se arrepintió. Y eso fue un verdadero milagro de Dios. Y la prueba de ello, aquí la tenemos detallada. Dice en el versículo 5, en la primera parte, y creyeron a Dios. ¿Ok? Fíjense bien cómo la palabra de Dios no nos dice, y le creyeron a Jonás, sino a quién le creyeron, a Dios. ¿Ok? Creyeron lo que Jonás decía, lo había dicho Dios. Y que Dios iba a destruir esa ciudad a causa de su gran pecado. De la misma manera que Dios puede acabar con la vida de cualquier ser humano a causa de su pecado. Es igual. No pienses nada más porque tú no eres asesino, ni descuartizas gente, ni eres idólatra,
Cuando tú no eres cristiano, estás bajo la ira de Dios, igual que cualquier otro ser humano. Necesitas recibir la misericordia de Dios. Nosotros solemos poner nuestros ojos en los hombres y no en Dios. Los ninivitas, dice aquí que le creyeron a Dios, pusieron sus ojos en Dios. Segundo, creyeron del menor hasta el mayor. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir los chiquitos o los niños y también los adultos, no. Quiere decir desde personas sencillas, humildes, pobres, el rey, hasta el rey de Nínive creyó el mensaje, ¿verdad? Toda la gente. ¿Qué hicieron? Proclamaron el ayuno, versículo 5, parte B. ¿Qué es el ayuno? Bueno, el ayuno, hermanos, quiere decir el que yo me abstengo de tomar alimentos. Y esa abstención de alimentos no es nada más porque quiera bajar unos cuantos kilos de más, ¿eh? No, no es por eso. Ni es tampoco porque yo me quiera desintoxicar, ¿verdad? Y sacar las toxinas de mi cuerpo. Depurarme de toda la Coca-Cola que me tomo, ¿verdad? O de todos los tacos de canasta, o de las gorditas, de chicharrón. No, no. Hermanos, el ayuno es algo consciente. Es abstenerme de los alimentos para pasar ese tiempo adorando, alabando, hablando con Dios. Eso es el ayuno bíblico, ¿verdad? Y también dice aquí que se vistieron de silicio, versículo 5 en la parte C, se vistieron de silicio. ¿Qué era el silicio? Bueno, el silicio no es un elemento como de la tabla periódica de los elementos, ¿va? Cuya símbolo es SI y ocupa el lugar número 14 en la tabla de los elementos y está en el grupo 14, ¿no? No se refiere a ese silicio. El silicio, salud, hermano. El silicio era una especie de tela, ¿sí? Áspera, así como los costales de yute, de esos que bien arrugados. Bueno, ese era el silicio, esta tela, y se hacía una especie de costal, y ahora sí que ellos se quitaban, ¿verdad? Sus vestidos de lino, de seda, etcétera, y se ponían ese silicio. Y obviamente, pues cuando te rozaba la piel, pues los que eran delicados de la piel, como usted comprenderá, pues le empezaban a salir ronchitas, les daba comezón, estaban inconformes, ¿verdad? No se podía estar con eso. Pero eso, más la ceniza, eran dos símbolos de que la gente realmente estaba arrepentida. Si la gente no estaba arrepentida, no hacían eso. Entonces los ninivitas realmente estaban arrepentidos de una manera profunda de haber vivido hasta ese momento de una manera totalmente llena de maldad, ¿ok? Y no solamente eso, ¿verdad? Sino que el rey proclamó el ayuno, en el versículo 8 lo encontramos, y no solamente para las personas, sino este rey de Nínive fue al extremo y dijo, no solamente las personas, a mí también los animales se me ponen en ayuno. La Biblia no dice en ninguna parte, ¿verdad?, que los animales también los tenemos que poner en ayuno. Aunque a veces, ¿verdad?, cuando están las vacas flacas, pues hasta mi perrito se da cuenta, ¿verdad? No hay para darle sus croquetas, ni darle su bistec, ni nada. Bueno, tendrá que comer sopita aguada como uno, ¿verdad? Bueno, en este caso, hasta el rey puso los animales también en ayuno. ¿Okay? Es decir, este rey traspasó, ¿verdad? Fue más allá de un mandamiento, ¿ok? Lo cual es símbolo de ese profundo arrepentimiento que hay. Mandó, ¿verdad?, a los hombres también que se arrepintieran de su mal camino. Y fíjense, no era un rey cristiano, no era un rey que tuviera contacto con profetas del pueblo, ¿verdad?, de Israel. Era un rey totalmente pagano. Era el comandante general de los asesinos, de los idólatras, y se pudo arrepentir por la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, estos versículos son de verdad tremendos, impactantes. Yo siempre les digo a los hermanos que cuando prediquen el evangelio hay que hablar lo menos posible. Dale a la persona que lea la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es la que tiene el poder de la salvación. No eres tú, no soy yo. Es Dios hablándole a las personas. Pocas palabras, ¿verdad? 8 palabras
le dijo, ¿verdad? Jonás a estas personas, nada más 8 palabras, no fueron muchas palabras, no fue algo muy elocuente, ¿verdad? De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y ellos sabían por qué, por su gran maldad que tenían. No necesitaban mucha explicación. Ellos, cada uno de nosotros sabe exactamente lo que es y lo que vive y lo que hace, aunque nadie absolutamente lo sepa. Hermanos, de verdad, necesitamos arrepentirnos cuando cometemos pecados y ofendemos a nuestro Dios. Hoy en día el evangelismo contemporáneo está muy lejos, ¿verdad? De hablar del arrepentimiento, de hablar del pecado, de hablar que es necesario que Jesucristo no solamente sea tu Salvador, sino también sea tu Señor. Juan el Bautista predicaba en Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3, que decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dejad, ¿verdad?, enderezar vuestros caminos. Hoy en día el evangelismo se limita solamente a decirle a la gente: ¿quieres ir al cielo? Alza tu manita, pero no mucho, no te vayas a cansar. Alza poquito, ¿no? Voy a hacer una oración por ti. Y hermanos, estamos dando un mensaje incompleto, equivocado de lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. No es porque la gente repita una oración, no es porque la gente llene una tarjetita, no es porque levante su mano, no es porque los invite y que vengan a aquel altar y lloren y se tiren. No, hermanos. El evangelio se va a producir, es decir, la aceptación del evangelio se va a reproducir cuando haya un genuino y verdadero arrepentimiento dentro del corazón de cada persona. Y eso, ¿sabes qué? Ni tú ni yo lo podemos ver. Eso es algo interno que ocurre en su corazón. Solamente lo sabe Dios. Por eso es que tenemos que exponer a las personas a la palabra de Dios. Después de que Jonás dijo estas 8 palabras, ¿verdad?, que en 40 días Nínive va a ser destruida, esta ciudad se convirtieron más de 120,000 personas. Eso es impresionante. No hay ningún otro pasaje en la Biblia que hable que en un solo día, con una sola predicación, se convirtieron tantas personas. Y eso quiere decir que la salvación es total y únicamente la obra de Dios, aunque necesita a personas que hablemos la palabra del Señor. También quisiera decirles algo. No porque Dios utilizó a Jonás para que él hablara de esta manera, no quiere decir que tú y yo no nos tengamos que preparar para predicar la palabra. No quiere decir que no tengamos que estudiar. No quiere decir que no tengamos que orar. No quiere decir que no tengamos que preparar sermones o tomar estudios o tomar seminarios o eso. Claro que todo eso lo tenemos que hacer, hermanos. Pero nosotros no somos Jonás. Y estamos hablando de Jonás. En el versículo número 9 de este capítulo, ¿verdad? Número 3. Vamos a leerlo una vez más, porque es muy importante. Dijo el rey, ¿verdad?, de Nínive: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y si se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Este versículo 9 es una lección para todos y cada uno de los cristianos contemporáneos. Este rey, ¿verdad?, acaba de convertirse. Y él no le pide, ¿verdad?, no le exige, no le reclama a Dios algo, sino que él creyó en Dios y confió en la soberanía de Dios e hizo esta oración, ¿verdad? Dice: ¿quién sabe si Dios se volverá? Es decir, si no visitará, ¿verdad?, a Nínive, se arrepentirá Dios, quitará su ira y no pereceremos. Hoy en día, muchos cristianos piensan que al orar le están haciendo manita, ¿verdad?, manita de puerco a Dios para que les conceda sus peticiones. Hay cristianos que piensan, por decirle a Dios: Dios, yo declaro, ¿verdad?, que ese carro que está ahí afuera del vecino se pase a mi garage y eso va a ocurrir, ¿no? Y cosas semejantes a ellas. Hay gente que dice: bueno, yo declaro que soy santo, ¿verdad?, y santo, perdón, sano, y que ninguna enfermedad me va a acontecer, no importa que me como esos tacos de Tlalpan aquí de 3 por 5 pesos, no me va a pasar nada. Ya lo estoy declarando. Hermanos, todo eso no es realmente confiar en Dios, como lo dijo este hombre. Este hombre oró a Dios, ¿verdad? Clamó a Dios y esperó, si era la voluntad de Dios, que Dios no los destruyera, que Dios les concediera la vida.
hay que orar conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Pedirle a Dios, Dios, necesito esto. Y pues yo te lo pido, Señor, si es tu voluntad, lo concederás. Y si no, voy a estar igual de contento como si lo hubieras dado. Así oró esta persona, ¿verdad? No clamó, no reclamó nada, ¿verdad? Hermanos, orar a Dios y pedir que se haga su voluntad no es orar con falta de fe. Si esto fuera así, pues pobre del apóstol Pablo, ¿verdad? Pues él sería un apóstol sin fe. Cuando él allá en segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 dice, ¿verdad? En los versículos previos que él tenía un problema, una enfermedad y dice, yo he clamado 3 veces a Dios que me quite este aguijón y no me lo ha quitado. Y la única respuesta que he recibido de Dios es, bástete mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, me gloriaré más en mis debilidades para que el poder de Dios me alcance. Para que el poder de Dios. Y así es como tenemos que orar. Hermanos, hoy en día yo no sé, pero muchos a veces ven, ¿verdad?, de mensajes en el YouTube, en el Internet, y agarran ese tipo de cosas y andan declarando, y andan declarándose que no les va a pasar nada, ¿verdad? Aunque salgan, vayan a las 2, 3 de la mañana a Tepito y nadie les va a tocar y cosas así, ¿verdad? O que van a poder agarrar un cable de la luz y no les va a pasar la corriente eléctrica y no sé qué tantas cosas. Hermanos, todo ese tipo de cosas pues no son bíblicamente correctas. La oración no es un conjunto o mejor dicho, un conjuro mágico, ¿verdad? No es algo, no es un elemento con el cual nosotros podamos hacerle manita de puerco a Dios, no, la oración es una súplica. La oración es una comunicación con el Dios vivo, santo y verdadero, a quien tú y yo no tenemos derecho de molestar. Pero ¿saben qué? Él por su gracia, por su misericordia, hable su oído para escuchar. El corazón contrito y humillado no lo desechará Jehová. No lo va a Dios no va a desechar, ¿verdad? Una oración que se hace de esa manera. En el versículo número 10 encontramos la respuesta de Dios. ¿Qué hizo Dios ante el arrepentimiento de toda la ciudad de Nínive? Y vio Dios lo que hicieron, que se arrepintieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hermanos, aquí vemos una vez más la gran compasión y misericordia que Dios tuvo por los ninivitas. Pero piensa esto, hermano. No es porque ellos hayan hecho oración, no es porque se vistieron de cilicio, no es porque ayunaron las personas y los animales, no es por nada de eso que el hombre pudo haber sido. Solamente es por la misericordia y la gracia de Dios. Solamente por eso. En este último versículo encontramos dos cosas bien importantes. Primero, Dios es soberano. Dios está hasta arriba. Él es el que ejerce su autoridad sobre todo este universo. Él hace su voluntad. De alguna manera que para nosotros es un misterio. Cuando el hombre se arrepiente y clama a Dios, Dios le escucha. Y Dios puede, por lo menos, posponer o diferir su voluntad. Porque Dios no destruyó, ¿verdad?, en esta ocasión a los ninivitas. Segundo, ¿verdad? Dice aquí que y vio Dios lo que hicieron, que se arrepintieron de su mal camino y se arrepintió. Bueno, cuando nosotros leemos aquí que Dios se arrepintió, nosotros lo que tenemos que entender es esto, hermanos. Todas las decisiones que Dios toma son al mismo tiempo santas, justas, buenas, son perfectas. Dios no se equivoca en absolutamente nada. Cualquier decisión que toma Dios es perfecta. Él no se tiene que arrepentir de nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Parece una contradicción. Hay una tensión en lo que estamos leyendo aquí. ¿Cómo lo explico? Bueno, se explica de la siguiente manera, hermanos. Cuando aquí dice que Dios se arrepintió, es una forma de lenguaje. Es una figura de lenguaje. Es decir, Dios es un antropomorfismo, ¿verdad? Es decir, Dios está asumiendo como un hombre, como una persona, para que nosotros podamos entenderlo, ¿ok? Dios está diciendo como uno de nosotros, ¿verdad? Que dice, bueno, hoy en la mañana me voy a la iglesia, pongo mi despertador y digo, me levantaré a las
7 de la mañana o me quedaré otros 10, 15 minutos dormidito. Bueno, no, sí me voy a ver, le pongo el despertador, me levanto y ahí estás a las 8 en punto que suena y no te levantas. Bueno, me arrepiento, me voy a levantar a las 8:30, ¿no? Bueno, no es así Dios. Dios aquí lo que está diciendo es que Él iba a posponer esa decisión. ¿Okay? Pero Dios no se arrepiente. Estamos frente a una figura de lenguaje. Dice Números 23, versículos 19 y 20, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo y no hará, habló y no ejecutará. Son puras preguntas retóricas, hermanos. O sea, Dios no se arrepiente, ¿sí? Dios no se arrepiente absolutamente de nada, porque todas sus decisiones son perfectas, ¿sí? Todas las decisiones de Dios son perfectas, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos concluir de este capítulo número 3? Primero, en este pasaje de la Biblia vemos, ¿verdad?, que se entrelazan la misericordia de Dios, la soberanía de Dios, la gracia que Él tiene para con los hombres y la salvación de Dios, que la salvación es total y absolutamente la obra de ¿quién? La obra de Dios, aunque tú y yo tenemos que hablar el Evangelio. Aunque toda la obra de la salvación es de Dios, tú y yo tenemos que hablar el Evangelio a las personas. Segundo, la gran necesidad que tenían los ninivitas de recibir perdón. ¿Y sabes una cosa? No solo los ninivitas. Tú y yo también necesitamos estar a cuentas con Dios. Y no me tienes que decir a mí, ni al hermano que está al lado, ni el de atrás. Pero tú y yo sabemos que hay cosas que tenemos que corregir, que hay cosas de las cuales nos tenemos que arrepentir. Yo les he dicho muchas veces, los cristianos dejamos de hacer muchas cosas malas. No nos drogamos, no nos fumamos, no nos embriagamos, no cometemos adulterio, no hacemos muchas cosas. Pero ¿qué tal en la parte de hacer las cosas que Dios manda? ¿Qué tal está nuestro nivel de fe? ¿Qué tanto le creemos a Dios? ¿Qué tanto evangelizamos? ¿Qué tanto ofrendamos? ¿Qué tanto hacemos misericordia por las personas? ¿Qué tanto oramos por las personas que tienen necesidad? Y en esa parte es donde la gran mayoría de cristianos tenemos que decir, le estoy fallando a Dios. Necesito arrepentirme, pedirle perdón a Dios, clamar por su perdón y empezar a vivir como Dios dice en su palabra. El sermón de Jonás produjo la más grande conversión mencionada en la Biblia. Más de 120,000 personas en un solo día de predicación. Fíjense que Jonás ni siquiera fue a toda la ciudad de Nínive. Dice ahí que Jonás empezó a predicar, dice, camino de un día. ¿Saben cuántos días se caminaba en aquel tiempo? ¿Cuántos kilómetros? Aproximadamente 30 kilómetros. Si Jonás fue camino de un día, ¿cuántos días predicó? Uno. Ni siquiera llegó a toda la ciudad. Pero seguramente las personas que escucharon el mensaje de Jonás y que lo vieron, ¿verdad? Y que vieron en él su rostro, las marcas, fueron pasando el mensaje. Es decir, no fue Jonás solo. Y eso es una prueba más de que la salvación es completamente la obra de Dios. No fue de Jonás. Jonás no es el héroe, ¿verdad?, de esta historia. Es Dios. Como tampoco tú en cada persona que le predicas y se convierte, tú no eres el héroe. El héroe es Dios. Él es que es el único que tiene que recibir toda la gloria y la honra por ello, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que tú no tengas que predicar. Tienes que predicar de todas maneras, ¿ok? La gran elocuencia y la pasión de Jonás no fue lo que produjo esta milagrosa conversión. Fue Dios. Jonás predicó pocas palabras, y probablemente ni siquiera lo hizo con la mejor actitud, como dicen los jóvenes. El resultado, ¿verdad?, no fue debido a las herramientas evangelísticas, no fue debido a los cursos, aunque claro, tienen que venir a los cursos, ¿verdad?, de capacitarse y saber predicar el evangelio. No fue la conversión de los ninivitas el resultado de que ellos estuvieran expuestos, ¿verdad?, a un gran testimonio, o que ellos tuvieran contacto, ¿verdad?, con el pueblo de Israel y que vieran que ellos eran hombres fieles a Dios, tampoco. El resultado fue únicamente cómo ha sido tu conversión y mi conversión. Solamente por la gracia de nuestro Dios,
a quien le debemos dar la gloria y la honra todos los días de nuestra vida por cada cosa que hace en tu vida y en mi vida. ¿Okay? Y recuerda, por último, aunque la salvación es totalmente la obra de Dios, es necesario que tú y yo prediquemos su palabra. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes en este día. Padre Celestial, te agradecemos, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por toda la enseñanza que encontramos en estos cuantos versículos, Señor, de este maravilloso libro de Jonás. Gracias porque sin duda alguna tú lo utilizas para tocar nuestros corazones, para transformar, Señor, nuestras mentes, nuestros pensamientos y poder, Señor, vivir de acuerdo a la forma y a la manera que tú quieres, Dios. Padre, si cada uno de nosotros necesitamos corregir algún área de nuestra vida, Dios, hoy es el día adecuado, ¿verdad? Hoy es cuando lo tenemos que hacer para poder estar limpios y presentarnos delante de ti, Señor, con unas manos santas, Señor, sin iras, sin contiendas, Padre, y que seamos instrumentos útiles tuyos para que más personas puedan conocer la gracia, la salvación tan grande que hay en tu Hijo amado, Cristo Jesús, en cuyo nombre te damos las gracias en esta tarde. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga.